Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Arranca una curiosa y a la vez compleja misión, ya que en las próximas 48 horas, casi 20 de ellas van a ser de sumarle kilómetros a la vida. Y digo 20, pero hay altas probabilidades de que sean unas cuantas más. Creo que ya me entiendes. Por ello, será interesante entrar en profundas filosofías y evitar desganas y cabreos. Aunque pensándolo fríamente, ¿quién dice que un viaje tenga que ser todo comodidad? Pienso muchas veces que un viaje no tiene que ser sinónimo de vida happy flower. De hecho, así lo mencionan algunos de mis referentes. Hay gente que no viaja si no es para que todo sea placentero. Por ejemplo, quien paga un crucero no quiere incomodidades. Tampoco quien va con la familia a veranear. Pero vaya, quienes vivimos viajando y lo hacemos con el afán de documentar y contarle al mundo lo que sucede en nuestras travesías, estamos hechos de otra pasta. De no ser así, creo que a pocos se nos pasaría por la mente recorrer países como India, Pakistán o Bangladesh, para simplemente vivir la experiencia por nuestra parte y documentar aquello que sea verdaderamente interesante de sus culturas. Pasan unos minutos de las 8:30 de la mañana y el tren que tomaré en unas horas ya ha comenzado su largo recorrido desde Barcelona y se encuentra casi llegando al pueblo catalán de Cambrils. Mientras, yo me preparo para una interesante jornada en un sitio muy especial que me transporta a tierras del sur, donde debo llegar para pasar la noche. La más bonita, así se hace llamar la cafetería con aires ibicencos y sureños, donde cargaré fuerzas y donde voy a entrar en acontecimientos para entender de verdad el porqué de este largo viaje que arranca ya mismo con una gran incógnita. Llegará hoy relativamente puntual uno de los trenes que más se retrasa de todo el país. Fue el 28 de septiembre de 1980 cuando Renfe planteó la creación de un servicio diurno entre Barcelona y el sur, concretamente hasta Sevilla. Dicho servicio arrancó comercialmente bajo el nombre de Intercity Torre del Oro y consiguió reducir de 18 a casi 12 horas el trayecto que hasta entonces lo realizaba uno de los nocturnos con mejores tiempos de viaje. El servicio comenzó con unidades Electrotren de la serie 444, las cuales contaban con primera y segunda clase, así como con servicio bar. El servicio era todo un éxito, tal fue así que en 1984 pasó a denominarse como Rápido Torre del Oro, mutando el tren a una larga hilera de coches climatizados de primera y segunda clase traccionados con locomotoras de la serie 250. El tren creció en longitud y en plazas, ya que podía verse ampliado según demanda con más coches, y además creció el tiempo de viaje en unos 40 minutos aproximadamente, debido a las maniobras de inversión de las locomotoras. A partir de 1987 entraron nuevos vehículos como los restaurantes de la serie 9000 y en 1992 volvió a denominarse como Intercity, servido con unidades de la serie 448, muy similares a las 444 iniciales. Fue aquí cuando el servicio batió su récord de tiempo y bajó a 11 horas y 22 minutos. Así se mantuvo poco tiempo, hasta 1993, donde nació el diurno García Lorca, con mismo origen, pero varios destinos, ya que se iba separando en diversas ramas. Solo la de Badajoz se mantuvo bajo el nombre de Torre del Oro. A partir de 1993, fecha en la que volvieron los coches convencionales, y hasta 2002,
el servicio mutó de nuevo de denominación varias veces y el material que lo prestaba iba cambiando ligeramente, ya que se incorporaban coches reformados y con mejores prestaciones. Fue a partir de 2002 cuando entraron los coches Arco y así pasó a denominarse el servicio, aunque bajo el nombre de García Lorca, y un tiempo de viaje de 11 horas y 55 minutos, 5 minutos más que el primer Intercity de 1980. A partir del Arco, cuyo fin fue en 2011, llegaron casi para quedarse los trenes autopropulsados. Primero los Alaris, tras ellos entraron los Talgo, y con ellos volvió el mítico nombre de Torre del Oro. Tras la etapa Talgo entraron los trenes 120 y 121, siendo esta segunda la menos apropiada para este servicio, ya que no cuenta con cafetería y solo ofrece una clase de asientos, ya que es una unidad preparada para servicios de media distancia. Y bueno, hoy en día, ¿con qué circula el Torre del Oro tras 45 años de historia? Puedo adelantar que con nada no tan nostálgico como los trenes de coches. Durante estos años todo han sido cambios de denominaciones, de nombre y de trenes, dando la sensación de que nunca nada parecía ser un acierto para la directiva de Renfe. Hay cambios que sí han supuesto mejoras, otros han sido un retroceso, pero sin duda lo que siempre ha estado ahí ha sido su nombre, pese a mutar a García Lorca durante un periodo de tiempo. Es una lástima, ya que desde hace un año ni siquiera se menciona su nombre en megafonías ni en carteleras. Hoy en día este servicio no es más que un escueto Intercity, como si de un servicio más se tratase. Mientras hago tiempo y alrededor de la hora de paso de este mítico servicio por Valencia, se juntan en la estación del norte un par de Euromed, uno ascendente a Barcelona y otro descendente hacia Alicante. Fruto de ello, la gente que espera el Torre hace la larga cola de billetaje de los Euromed, llevándose la negativa del personal y teniendo que esperar hasta que se abra el control para el gaditano. Poco después, bajo un cielo amenazador, entra el primero de los dos Euromed y seguido el segundo. En el horizonte aparece otro tren, y no es más que un tercer Talgo 250 de la serie 130, como los dos que acaban de entrar. Sí, este será el tren con el que cruzaré gran parte del país hacia el sur. Y bueno, sé que no es quizá un tren que apasione, no tiene nada que ver en romanticismo a aquellos que frecuentaban la ruta entre los 80 y 90, pero puedo defenderme con el argumento de que prefiero la serie 130 a la anterior que servía esta relación, es decir, los 120 de CAF. Trenes que me parecen aburridos y sosos como ellos mismos, y con los que no me haría un trayecto de 9 horas, a menos que sea estrictamente necesario. El tren ha ido cambiando a lo largo de su extensa trayectoria, pero si algo perdura siempre es el ajetreo y el trasiego de bultos y personas en el andén. La estación de Valencia es un alto en el camino del Torre, que siempre supuso un cambio de lado para la locomotora o de cabina para el maquinista. Tras la breve maniobra que, para este tren es poco más que un cambio de pantógrafos, arranca suavemente con unos pocos minutos de retraso bajo una suave llovizna. El Turia pasa enseguida y la zona golpeada el pasado octubre de 2024 por la Dana se siente ya casi con total normalidad. El paso a nivel de Alfafar fue uno de los primeros lugares a los que llegué un par de días después de la inundación y ahora pasa en un abrir y cerrar de ojos. Parece mentira, pero en el coche 12 tengo junto a mí una muchacha que también va directa a Cádiz. Es un tren de muchas horas y es realmente poco atractivo. Por ello me cuesta pensar en alguien que se haga esta barbaridad de viaje. Aunque pensándolo bien, si desde 1980 hasta hoy nunca se ha suprimido el servicio como tal, es por algo, y prueba de ello es esta viajera, y seguramente parte del pasaje que ya viene en el tren desde Barcelona. Pasando Alcira y bajo nubes que parecen amenazar algún chaparrón,
Las montañas de la Murta ven pasar el tren como uno más. Curioso sería ver pasar en su día la larga hilera de coches multicolores que servía esta relación entre los cientos de naranjos que en esta temporada esperan el fruto para el año siguiente. Generalmente este tren es bastante más económico que la conexión por AVE si se compra con la suficiente antelación. No hay conexión directa entre Cádiz y Barcelona o Valencia, pero sí la hay con Sevilla desde ambas capitales. Si uno está dispuesto a pagar el AVE, puede ahorrarse tiempo de viaje respecto a este servicio en el que me encuentro. Todo ello pese a que luego hay que enlazar con otro tren en Sevilla tras apearse de dicho AVE. Y bueno, para ejemplificar el caso, el Torre del Oro pasa casi a mediodía por Valencia y llega a destino pasadas las 9 de la noche. En cambio el AVE sale cerca de las 9 de la mañana de la capital del Turia, llegando a Cádiz alrededor de las 4:30 de la tarde. En uno puedes aprovechar la tarde y en otro solamente te da tiempo a cenar, siempre que llegues a la hora, claro. Por lo menos se puede decir que por Xàtiva fue puntual. Parece mentira, pero el tren gana audiencia poco a poco. Como antes decía, hay gente que va hasta Cádiz, pero es mucha más la que se mueve entre los pueblos grandes por los que pasa el Torre del Oro. Una vez pasada la capital de la comarca de la Costera, se termina la doble vía y el Talgo emprende el trazado de vía única que sigue hasta enlazar con la línea convencional de Alicante. Lo de ir por una vía única es curioso y no sería así si Adif no hubiera tomado la decisión de migrar a ancho internacional el trazado de altas prestaciones que relegó en su día el tráfico del trazado por el que circulamos ahora. Esto significa, en pocas palabras, que la fiebre del AVE y el corredor mediterráneo han hecho reabrir un trazado 2 generaciones anterior al que ya existía hasta antes de cerrarlo por obras. Lo bueno que tiene el viejo trazado son las sinuosas curvas y la sensación de ir entre suaves montañas y pequeños pueblos escondidos en sus valles. Alcúdia de Crespins, Vallada o Moixent son algunos de estos pueblos y todos ellos pertenecen todavía al núcleo de cercanías de Valencia, concretamente a la línea C2. El ambiente en el coche de primera clase se puede decir que es ameno y tranquilo. Hay quien se echa la típica siesta previa a la comida, otros leen y de fondo se escuchan los suaves tecleos de los portátiles de quienes van trabajando o haciendo cualquier otra tarea. El ritmo lo marcan los bajos de aquellos que escuchan música a través de los auriculares a un volumen demasiado alto. Y entre sinuosas curvas y algún que otro túnel de poca importancia, el tren alcanza el nudo de la Encina y con él su estación. Vuelve la doble vía y paralela, desde la distancia, mira amenazante el trazado de alta velocidad que viene de Madrid y acaba en la Costa Blanca unos kilómetros más abajo. La Encina es uno de esos nombres que encontraré en este recorrido que nunca han pasado desapercibidos en esto del tren. Pero claro, con la alta velocidad ya no es lo que era. Apenas veo unos pocos trenes de pasajeros al día y algunos mercantes que cruzan a o desde la capital del país. A 160 km por hora rueda el tren por una línea llena de hitos. Se puede decir que este tope de velocidad es el de la época, entre comillas, ya que siempre fue ese el techo del Torre del Oro, y hoy en día es una de esas efemérides recordadas en el ferrocarril convencional, ya que fue todo un acontecimiento importante para nuestro ferrocarril el hecho de circular a esta velocidad. Hasta entonces el límite más alto era de 140 km por hora. Además fue en esta línea por donde Valencia mantuvo uno de esos servicios de renombre con Madrid. Inició su andadura en 1999 y se hacía llamar Alaris. Hasta la llegada de la alta velocidad en 2012 fue el servicio más rápido que unía ambas capitales, a una velocidad de 200 km por hora y 3 horas de tiempo. Todo ello con trenes basculantes que a posteriori fueron retirados por problemas en la rodadura. Siempre recordaré mi ilusión de pequeño por viajar en el Alaris hasta Madrid, y ahora la mantengo, ya que no conozco otros paisajes que los de la línea de alta velocidad para llegar a la capital. Y para paisajes, los que poco a poco van pasando. Paisajes todavía con colores, formas suaves y algún que otro árbol suelto que pasa en un abrir y cerrar de ojos.
Poco antes de pasar la laguna salada del Salobrejo, la cual el tren atraviesa justo por el centro, allá en la lejanía, un TGV dúplex de la compañía francesa Ouigo parece ganarlos la batalla y desaparece enseguida entre trincheras. Lo más curioso es cómo logramos alcanzarle y entrar totalmente paralelos a la estación de Albacete Los Llanos, un nombre que pronostica las próximas vistas por la ventana. Recuerdo con cierta añoranza esta ciudad, ya que fue aquí donde emprendí mi primer viaje totalmente solo en tren fuera de las fronteras de Valencia. La intención, pues, era pasar un par de días con una buena amiga y hacer fotos. No tenía muy claro a qué, pero lo que sí tengo claro ahora es que fue un viaje que abrió una gran puerta. Mientras el competidor de alta velocidad de la competencia desaparece de los andenes de la estación, nosotros aún esperamos a aquellos que cargan sus bultos en los coches y se despiden de quienes les saludan desde el andén de enfrente. Parecía casualidad pensar en el Alaris hace unos minutos, pero mientras el tren vuelve a andar, una de las unidades que formaban dicha familia de trenes se encuentra estacionada en una de las vías de apartadero. Y es que Renfe tiene planes para devolverlas a la vida tras muchos años de inactividad, y actualmente esperan la homologación. Puedo decir al menos que llegará el día en que viajaré en uno de estos trenes que curtieron mi infancia. Los depósitos de locomotoras de Albacete desaparecen rápidamente con la ciudad al fondo. Y sí, tal y como Albacete da nombre a su estación, los paisajes empiezan a hacer honor a su nombre. Hectáreas y hectáreas de trigo y otros cereales se abren a un lado y a otro de la vía. Es tiempo de que ya todo esté prácticamente amarillo y seco. Los bloques de paja hacen especial mención a la época del año en la que estamos. Menos mal que en el interior del tren se está bien fresquito y no hay que aguantar la temperatura exterior de esta tierra. Velozmente pasa la estación de Minaya y entramos en el tramo que en su día sirvió de ensayo para conocer el comportamiento del pantógrafo con la catenaria a velocidades de 200 km por hora. Para ello se utilizó un tren que hoy en día agoniza en un estado más que deplorable. Dicho tren es el electrotren de la serie 443, el cual fue la antesala de los ya mencionados Alaris y el padre de la alta velocidad en nuestro país. Era en Villarrobledo donde finalizaba dicho trazado de pruebas, una estación perteneciente a un pueblo de algo más de 25.000 habitantes, donde efectuamos parada cerca de 10 minutos por detrás de la hora prevista. Poco después de la parada en el gran municipio albaceteño nos espera la nueva, entre comillas, estación de Socuéllamos, ya en la provincia de Ciudad Real. Mientras el tren permanece estacionado, hace acto de presencia el Torre del Oro Inverso, el que va camino de Barcelona. Tras ambos trenes desearse un buen viaje, parten casi a la vez cada uno hacia sus respectivos destinos. A ambos nos quedan muchas horas de viaje por delante, prácticamente las mismas, ya que el cruce se hace casi en el ecuador del trayecto. Es en el casi plano horizonte donde diviso aquello que a Don Quijote habría animado a levantar su lanza y gritar: «¡Gigantes a la vista, amigo Sancho!». Son tierras del mítico personaje de la literatura española, y por ende es tierra de molinos. Los de Alcázar de San Juan ya se aprecian a unos cuantos kilómetros de distancia. Cerca de donde ahora mismo nos encontramos están aquellos pueblos que dieron vida a esta gran leyenda. Pueblos como el Toboso, de donde era originaria Dulcinea, aquella bella dama a la que Don Quijote echaba ojitos. O Argamansilla de Alba, ese pueblo del cual Cervantes no quiere acordarse, ya que fue donde estuvo preso y donde dio vida a la historia que todos y todas conocemos. Antes hablaba de enclaves ferroviarios que en el pasado vivieron una vida mucho más activa. El segundo de la ruta, y más importante aún que el anterior, es el de Alcázar de San Juan. Era aquí donde se juntaban todas las conexiones entre el centro peninsular, el levante y el sur.
Aquí había actividad con el sol en lo alto o en la densa oscuridad de la noche. Cientos de trenes se han desdoblado aquí, han cambiado el sentido de la marcha o simplemente han hecho maniobras. Es interesante que el moderno Talgo también tenga que invertir el sentido de marcha, tal y como ya lo hizo en Valencia. Es quizá lo único que nos mantiene unidos a esa historia de tren de leyenda que lleva tatuada el Torre del Oro. Aquí también hay cambio de personal de conducción y de forma simultánea efectúa parada en la vía paralela un media distancia a Badajoz, un servicio que deberá llegar a destino muy similar de hora al Torre del Oro. Mientras el tren invierte, veo desde mi asiento las antiguas oficinas y puestos de gestión de Alcázar de San Juan, hoy en día cerradas la gran mayoría. Aún es posible ver salir al jefe de circulación a contemplar el pobre ambiente de la estación. Una lástima, cómo cambian los tiempos. La verdad es que dudo entre si avanzan o retroceden. Es tras retomar la marcha cuando el moderno tren pasa frente a las antiguas dependencias de la estación. Naves y edificios que daban trabajo a cientos de personas ven cómo su pasado se aleja más y más, sin llegar a convertirse en aquello que deberían ser, es decir, un museo que verdaderamente haga honor a la historia ferroviaria de la ciudad. Historia que se remonta más allá del tráfico ferroviario, ya que también va ligada a la manufactura de trenes, antes de ser trasladada las instalaciones de Macosa a Valencia. ¿Y recuerdas los molinos que se veían antes desde la ventana? Pues ahora pasan muchísimo más cerca y dan la bienvenida a la línea 400, una de las más importantes de nuestro ferrocarril. Por ahora las llanuras amarillas siguen siendo las protagonistas, manchadas por alguna pequeña granja o casa de campo. Pequeños arbolitos solitarios rompen la monotonía del paisaje y hacen más ameno el tiempo tras haber pasado ya la hora de comer. Es el histórico pueblo de Manzanares el que rompe el ritmo al tren. Seguido de este llega Valdepeñas, con su reconocida denominación de origen protegida del vino, un nombre conocido por todos los amantes de esta bebida. Sus estaciones coinciden en color y recuerdan a esa España clásica, a aquellas estaciones de película donde el protagonista iba a despedirse de su amante. Los alrededores de las mismas dejan ese olor a parafina, impregnado en viejas traviesas de madera amontonadas. El óxido se apodera de las grúas que ya no cargan vagones, y todo parece parado en el tiempo. Se nota que vamos por líneas convencionales de toda la vida. Valdepeñas la dejamos atrás, cosa de 3 minutos tarde. Nada preocupante para lo que puede llegar a ser este tren. Poco a poco el paisaje empieza a ponerse interesante y es la autopista A4 la que en paralelo nos sigue muy de cerca. Empieza en Madrid, como toda autovía, claro, pero muere en el mismo sitio donde hoy pondré fin a la ruta. El tren adelanta sin despeinarse a un camión tras otro, seguramente llenos de mucha mercancía que también podría ir en tren. Pero bueno, este es otro tema y un melón muy grande en el cual no vale la pena entrar ahora. En mi asiento individual del coche 12 recuerdo las veces que pocas horas antes de viajar en este mismo servicio en sentido Barcelona, he dado de baja el billete tras ver el horrible retraso que llevaba el tren. La verdad es que siempre acababa comprando un billete casi paralelo para un Intercity que salía con poca diferencia a la hora de salida del Torre del Oro. Recuerdo además consultar la aplicación de seguimiento y ver retrasos de 4 horas. No sé si eran por avería del tren o por problemas durante los más de 900 kilómetros que separan Cádiz de Valencia, pero la verdad es que da miedo esperar este tren con la idea de llegar puntual. Por tal de estirar las piernas, me desplazo a la cafetería
y es desde allí donde veo un hito que recuerda con firmeza las tierras a las que me dirijo. Es la botella con brazos de tío Pepe, la cual pasa veloz. Y quien habla por teléfono comenta: «Sí, ya voy con el tren Pajeré». Creo que la parte más bonita del recorrido la disfrutaré desde este coche, ya que va prácticamente vacío y así puedo moverme a mis anchas de una ventana a otra sin molestar a nadie. Los paisajes casi llanos van cobrando altura poco a poco. Las suaves colinas van convirtiéndose en puntiagudos dientes de sierra sin apenas vegetación en sus cimas. Los primeros túneles de poca importancia van haciendo acto de presencia y anuncian la entrada en el desfiladero de Despeñaperros, ese paso milenario que tantas historias de guerra puede contar. Fue en la Reconquista, durante la batalla de Navas de Tolosa, cuando aquellos soldados que eran capturados se consideraban infieles y por ello eran tachados de perros. Estos acababan siendo arrojados al vacío por las laderas, despeñándose a cada golpe con las rocas hasta morir. Siempre fue un paso complicado de superar para cualquiera, ya fuera a pie, en épocas muy antiguas, o para el tren, al cual le toca serpentear y zigzaguear entre el río con el mismo nombre que el desfiladero y las altas montañas. Lo cierto es que al talgo le viene casi como anillo al dedo cruzar el desfiladero, y en pocos minutos ha pasado ya la parte más densa y frondosa del mismo. La cobertura empieza a volver poco a poco, y entre tantos llegan los primeros que quieren un café descafeinado para darle algo de sabor a la larga tarde que todavía queda por delante. Mientras, estaciones sin uso comercial pasan como un resto más de lo que fue. En ellas ya no suben viajeros, pero son utilizadas para realizar cruces con otros trenes. Es aquí donde nos espera una unidad 449 que muy probablemente venga de Jaén y suba hasta Madrid. El tren se detiene extremadamente puntual en Vilches y en 15 minutos más el personal anuncia la parada de Linares Baeza, dando así la bienvenida a la provincia de Jaén. En unos andenes que le van bajos al tren pese a su poca altura, y frente a un viejo tinglado de mercancías con puertas de madera, empieza el ajetreo de viajeros. Es una estación también importante. Aquí se apean quienes posteriormente busquen conexión con otro tren a Jaén Capital. Otros esperarán a sus familiares y se desplazarán en coche hacia las poblaciones cercanas. El flujo no es solo de bajada, también es mucha la gente que comienza aquí el viaje y rápidamente es dirigida hacia sus respectivos coches. La verdad es que no hace falta saber mucho de geografía para adivinar que ya estamos en la provincia del Oro Líquido. Tras la salida de Linares, apenas 5 minutos tarde, grandes extensiones de olivos perfectamente ordenados se abren a derecha e izquierda del tren. Unas tierras preparadas para el cultivo en masa de este fruto, para mí demasiado explotadas. Los campos se pierden allá donde alcanza la vista, y a cada árbol le sigue su canalización de agua por goteo. Si se hace un cálculo mental rápido y aproximado, es demasiada el agua que se necesita para alimentar estas inmensas plantaciones. Lo fuerte de todo esto es que a lo largo de la historia se han eliminado extensiones de olivos de secano, aquellas que no necesitan agua, todo para convertirlas en tierras de explotación que sí necesitan riego. Todo ello por aumentar la producción. Y luego está el tema de que el agua es un recurso escaso. ¿Espelúi o Espelúi? Esta era la amena discusión entre el interventor y el personal de servicio de la cafetería, mientras las primeras casas blancas del mencionado pueblo empezaban a pasar todavía a buena velocidad. Ya en el andén se respira ese calor andaluz, pero por suerte menguado, ya que estas tierras gozan estos días de un respiro de 10 grados menos, respecto a los abrasantes temperaturas habituales de verano. Aún recuerdo aquel caluroso agosto vacacional en Jaén hace por lo menos ya cosa de 5 años.
Tan solo asomando ligeramente la cabeza por la puerta, ya se nota una agradable brisa fresca que invita a disfrutarla si la parada fuera algo más larga. De mi coche apenas se apean un par de personas y se pierden por las tranquilas calles del pueblo. Viendo este ambiente, cuesta creer que este tren empezó recorrido, allí por donde hace falta pasar control de equipajes y de acceso. Nada que ver con la paz que se respira por aquí. La verdad es que el tren lleva un muy buen ritmo de velocidad prácticamente desde que he comenzado el viaje en Valencia. Apenas ha sufrido los estragos de las frecuentes limitaciones temporales de velocidad, esas que acechan todas las líneas convencionales del país, cosa que en parte me parece sorprendente. Eso sí, ha sido superar Linares y empezar a ver grandes cartelones amarillos con un amenazante 30 negro sobre el mismo. Esa es la velocidad predilecta que parece arreglarlo todo en este país. Culpa de ello hemos perdido algo más de 10 minutos y el paso por Andújar se ha retrasado ligeramente. A derecha e izquierda de la vía se perciben grandes estructuras de vigas metálicas que parecen estar construidas para sustentar y reforzar el talud frente a desprendimientos y derrumbes. Todo en general tiene pinta de estar en bastante mal estado, ya que el tren traquetea demasiado pese a ir a velocidades tan bajas, cosa que al menos permite ver paisajes y pueblos con más detalle del habitual. Es a pocos kilómetros de Córdoba, concretamente en la Alcolea, donde el tren se junta con la vía de ancho internacional procedente de Madrid y Sevilla, esa vieja línea del 92 que prendió fuego a la mecha del AVE en nuestro país. Ello permite al Torre del Oro mover una pieza clave en el juego, y esa pieza no es más que sus ejes. Al paso por el cambiador de ancho, las ruedas se acercan unos milímetros entre sí, y es momento de pisar dicha línea para efectuar la parada en la gran ciudad, en la zona de andenes reservada para alta velocidad. Allí en vía paralela está presente la competencia con sus elegantes fecha rosa de color rojo Ferrari. Trenes que la verdad es que tiro mucho de menos cuando viajo en un talgo. Pero algo nos retiene en el andén con la señal de salida en rojo. El tren aquí ha vuelto a cambiar de maquinista y equipo de a bordo. Este es ya el último relevo antes de llegar a destino. Tras pasar a verde la señal arranca un fuerte sprint para ganar tiempo perdido. En horario hay estipulados 65 minutos entre la ciudad de La Mezquita y Sevilla. Es aquí donde también el tren puede superar el tope de 160 km por hora que mantenía por las líneas que lo permiten y podrá llegar hasta los 250 casi sin despeinarse. Dejado atrás el esbelto castillo de Almodóvar, el cual se divisa desde la lejanía como el punto más icónico de esta veterana línea, el tren parece querer llegar al objetivo y se mantiene fiel a su velocidad máxima. Apenas baja de los 248 km por hora, aunque ya adelanto que de poco le va a valer el gran esfuerzo. Mientras yo aprovecho el rato para comer algo y así ir servido para cuando llegue a destino. Es tarde ya para que aún quede género en la cafetería. El tren no es repostado de género en todo el trayecto y ello se nota. Pese a todo, aún puede caer un bocadillo de esos que Renfe ofrece en su escueta carta. Antes de Sevilla hay que volver a mover los ejes, y aunque habitualmente es una operación rápida, en esta ocasión algo entretiene el proceso, perdiendo de nuevo parte del tiempo recuperado en la línea de alta velocidad. La esbelta estación de Sevilla-Santa Justa, fruto del cierre de las dos estaciones que tenía la ciudad antes de 1992, se abre ante mis ojos, que la curiosean desde el andén mientras el pasaje desciende.
Y bueno, no ha podido evitarse, y la salida de Sevilla sigue manteniendo los casi 30 minutos acumulados debido al tramo en tan mal estado pasado ya hace unos cuantos kilómetros. Es traspasar paralelos al lujoso tren Al-Ándalus cuando el ancho internacional muere en una vía de apartadero con una topera al final. Allí espera a entrar en servicio uno de esos trenes que conforman la serie 100, esos aves que más han recorrido la línea y más se la conocen. Son los más veteranos de España. En el interior del coche de primera clase los aires se han renovado ligeramente. El castellano normal y corriente ha mutado al que tiene acento y buen arraigo. Mientras algunos conversan, van pasando nombres en blanco sobre fondo rojo, pertenecientes al núcleo de cercanías de Sevilla. Los jardines de Hércules, Dos Hermanas o Utrera abren paso poco a poco a un paisaje más bien llano y parcialmente industrializado. Diría que más bien tiende a ser monótono. Aún así, jamás he estado tan al sur, por lo que la novedad me mantiene pegado a la ventana como un niño. Mientras tanto, la joven revisora con acento muy andaluz revisa la PDA y mira a ver qué asientos han quedado libres tras la parada en Sevilla. El gran municipio de Lebrija se aleja poco a poco por el horizonte. Un matrimonio y su hijo comparten casi el mismo espacio que yo. Más allá de ellos quedan un par de personas o tres. Esto me da pie a poder cambiar de ventana para tomar alguna fotografía si así me apetece. La línea parece estar en condiciones, ya que el tren alcanza fácilmente los 160 km por hora y los mantiene prácticamente desde que salió de la ciudad, donde se encuentra la torre que le da nombre. Jerez de la Frontera se acerca, y con la gran noticia de que tan solo pasan 7 minutos de la hora prevista de llegada. Parece mentira, pero ha podido recuperar más tiempo en la línea convencional que en la de alta velocidad. Es bajo una hermosa marquesina y frente a un gran edificio chapado con azulejos y rematado con ladrillo rojo de 1856, donde un par de jóvenes intentan subir al tren pese a la negativa del personal. Y es que el tren ya no admite nuevos viajeros, tan solo permite bajarse a aquellos que ya están en el tren. Tras la parada aún quedan un par de estaciones, concretamente las de Puerto de Santa María y San Fernando Bahía Sur, rodeada esta última de un paisaje muy poco agraciado, con un gran centro comercial en el lado derecho. Con el sol en plena hora dorada, el tren comienza a atravesar las zonas húmedas y se acerca a las salinas Los Tres Amigos, desde donde se divisa a lo lejos el esbelto puente de la Constitución de 1812. Ya se puede decir que Cádiz está a punto de caramelo. Es ya en el túnel que cruza la zona nueva de la ciudad, donde el último pasajero que queda en el coche 12 empieza a preguntarme si la próxima parada es ya la última. Subió en Sevilla y parece no tener muy claro dónde tiene que bajar. Entre unidades de media distancia apartadas y otra unidad de la serie 130, la unidad procedente de Barcelona, es decir, la nuestra, hace su entrada muy lentamente en una estación acristalada iluminada por los rayos dorados de un sol que está a escasos minutos de ponerse. El maquinista cierra con fuerza la puerta de la cabina de la motriz y se dispone a charlar con un gracioso acento con la interventora. La verdad es que parecen conocerse de otros viajes. La verdad es que es sorprendente y se disuelve la gran incógnita inicial de con cuánto retraso llegaríamos a Cádiz. Hemos pasado de 30 minutos de retraso a escasos 5 en la llegada a destino, tras 13 horas y 45 minutos de ruta. No está nada mal. ¿Cansado? Para nada. La verdad es que no se me ha hecho nada pesado. Y por cierto, mañana toca volver a Valencia. Y afuera de la estación, recuerdo que me comentaron que Cádiz parece una pequeña tacita de plata, debido a su reducido tamaño. Eso lo descubriré esta noche, no sin antes asegurar un buen sitio donde descansar y cerrar los ojos.
Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Durante este viaje he realizado un total de 911 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.